Bueno, ahora hablaremos un poco de las formas de transmisión de calor, aunque vamos a hablar específicamente de una de ellas, pero comentaremos, por supuesto, de las otras. Y es que recordemos que el calor es el proceso de transmisión de energía debido a la diferencia de temperaturas entre dos o más cuerpos. Y el objetivo de este proceso es que haya equilibrio térmico. Entonces, hay tres formas que se conocen bien en las que este flujo de energía ocurre. Hay un proceso que es a través de ondas electromagnéticas, que es de radiación. Hay otro proceso que involucra específicamente a los fluidos y es por convección. Y el tema que trataremos más en este momento es la conducción, que está asociado a la forma en que se transmite esta energía en cuerpos sólidos. Pero hablemos un poco de cada una de ellas. La radiación está asociado, como comenté hace poco, a las ondas electromagnéticas y entonces es capaz de atravesar el vacío. Ondas electromagnéticas, sin olvidar eso. Es capaz de producirse entonces eh, y de viajar a través del vacío y por otros materiales. No necesariamente, y de hecho no hay contacto para que haya este flujo de calor. En cambio, hay otra forma en que se conduce el calor, que es por convección, y esta tiene que ver con la redistribución de las partículas en un propio fluido debido a efectos de convección, perdón, de las fuerzas de empuje. Las fuerzas de empuje hacen de que una cierta región del fluido pueda subir y bajar transfiriendo su energía a las zonas vecinas. Y en particular, como les comenté, la conducción, que es lo que a lo que nos vamos a dedicar ahora, tiene que ver con los sólidos. La convección, no olvidemos entonces de los fluidos. Y llámese fluidos a estados líquidos y gaseosos. Entonces, para tener una idea, veamos esta imagen. En esta podemos ver de que si tenemos un medio sólido, pensemos en una barra de metal a la que uno de los extremos se calienta, entonces tenemos que, debido a la colisión de las partículas, hay transmisión de energía. Recordemos entonces que el material en general tiene partículas en las que se mueven a velocidades muy altas, en principio, y están siempre colisionando una con otra. De esta forma, al agregar calor, recordemos que esto tiene que ver con el aumento de la temperatura o del promedio de las energías cinéticas, entonces estamos haciendo que determinadas regiones del material, por ejemplo esta zona que está más caliente, donde hay mayor energía cinética, colisionen con mayor fuerza sobre las partículas vecinas, que están, suponiendo aquí, a la derecha. Transmitiendo de alguna forma energía cinética de las que ya tienen hacia las nuevas a las que colisionan. Y estas a su vez colisionarán con las partículas vecinas, entregando parte de su energía, y así es un proceso iterativo que hace que simplemente por el hecho de colisionar, las partículas entreguen parte de su energía cinética, haciendo que a la larga puedan entregar energía desde donde hay mayor temperatura a menor temperatura. Si somos más rigurosos, podríamos pensar de que cuando estudiamos un material, un metal, por ejemplo, aquí hay una estructura de red cristalina que es llamado, en la que en determinados puntos de esta red están las partículas. Por ejemplo, aquí hay una partícula de este metal, aquí hay otra, y estos están unidos a través de enlaces que podemos modelarlos fácilmente por resortes de él. Entonces, si agitamos esta zona de alta temperatura, estas partículas van a empezar a vibrar y van entonces a entregar energía cinética
a las partículas vecinas, pero esta, como también está conectada, esta partícula de acá, entonces también esta va a recibir parte de la energía cinética debido a la vibración. Y así entonces vamos haciendo de que el movimiento o la agitación de estas partículas, que en principio tienen mayor temperatura, según dice este esquema, se transmita a las partículas que están más lejos, haciendo de que haya un flujo de energía desde donde hay mayor energía cinética a menor energía cinética, provocando entonces que haya calor en ese proceso o en esa dirección, de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces vamos a mostrar un resultado que aparece de lo conocido y encontrado por Joseph Fourier, que tiene que ver con cómo se conduce el calor en un material conductor, o bueno, un material sólido en realidad. Y para esto entonces vamos a suponer que tenemos una cierta barra de algún material cuyas paredes están a distinta temperatura. Supongamos que esta pared de aquí está a una temperatura T2, mientras que la pared del fondo, que supongamos que es esta, está a una temperatura T1. Y entonces supongamos que T1 está mayor, o sea, es mayor que T2, de modo que sabemos de que va a haber un flujo de energía desde donde hay mayor temperatura a menor temperatura, y entonces el calor debería estar en esa dirección. La ley de Fourier nos dice que el calor que atraviesa a estas paredes por unidad de tiempo, en algún intervalo de tiempo entonces, será proporcional a algunas cosas. Primero, al área de cada una de estas paredes. Entonces, a mayor área, estas tendrán, pasará mucho más calor. También hay otro dato que es importante, que mientras más gruesa o mayor sea el espesor de esta pared, entonces el calor será menor, debido a que hay que calentar mucho más material, ¿no? También, por supuesto, va a depender del material, y esto se realiza con una cantidad que llamamos conductividad térmica. Y la última cantidad que nos falta acá es que depende, por supuesto, de la diferencia de temperatura que hay en las paredes. O sea, de delta T, donde este delta T sería T2 menos T1. Bueno, lo vamos a llamar así sin decir cuál es cuál. Pero en realidad sabemos que, o si asumimos algún convenio, supongamos que ese sería mayor a 0, y entonces esto tiene que ver, hay que ingresar un signo menos en este punto, simplemente para decir de que el calor fluye desde donde hay más temperatura a menos temperatura. Pero por ahora no vamos a ocupar esto, solamente vamos a ocupar esta cantidad sabiendo y asumiendo de que el calor va desde donde hay mayor temperatura a menor temperatura. Y esto entonces va a estar relacionado, como les comenté antes, al material, que se manifiesta a través de la conductividad térmica, y que también va a depender entonces de muchos factores, como hemos notado en otras partes. Aquí, a modo de ejemplo, hay una tabla donde se comenta la conductividad térmica, y entonces la conductividad térmica nos va a hablar de qué tan buen conductor del calor es el material que estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos los metales, cuya conductividad térmica, por ejemplo, pensando en el oro, es 314, el aluminio 238, todo esto en el sistema internacional, que sería watt por metro grados Celsius, que es la unidad de medida, o la plata, que es 427. Y hay otros materiales, por ejemplo, veamos el hielo, son 2 watts por metro grados Celsius, el caucho, el agua, bueno, el diamante es muy buen conductor.
y otros gases que tenemos acá. Nos damos cuenta entonces de que esta conductividad nos dice qué tan buen conductor es el material, de modo de que si mayor es este número, entonces sabemos que es mejor conductor. Por ejemplo, el diamante, que está aquí, es muchísimo mejor conductor que cualquier otro de esta tabla, que incluso la plata, que me parece que es el que viene dentro de esto, la plata es mejor conductor que el cobre, que el oro, que el aluminio, y estos a su vez son muchísimo mejores conductores que, por ejemplo, el asbesto, el concreto, el vidrio o el hielo. Sin mencionar entonces aquellos elementos que son gaseosos, que cuya conductividad es bajísima. Notar además que esta conductividad térmica en realidad tiene que ver con el tipo de estructura, de material y de típicamente los enlaces por el que definen a este material. Por ejemplo, los metales sabemos que son mejores conductores debido a la libertad que tienen las partículas para moverse dentro de esto, pero en otros tipos de materiales donde los enlaces son más rígidos no existe esta libertad y por lo tanto cuesta mucho que las partículas colisionen con sus partículas vecinas. Entonces cuesta mucho más que entreguen parte de su energía cinética a ellas. A modo de ejemplo, tenemos aquí una situación donde nos dice que una placa de hierro cuyo espesor es de 2 centímetros, vamos a trabajar esto directamente en el sistema internacional, así que sería 0,02 metros, tiene un área de 5000 centímetros cuadrados. Y esto equivale a 0,5 metros cuadrados. Una de las caras está a 150 grados Celsius y la otra a 140. Entonces la pregunta que nos hacen es cuánto calor fluye a través de la placa por cada segundo. Bueno, de la tabla que les mostré hace un rato, la conductividad térmica del hierro es de 79,5 watts por cada metro y grado Celsius. Entonces, si hacemos un esquema de cómo es la situación, deberíamos tener acá nuestra placa de hierro cuyo espesor es de 2 centímetros. El área de esta cara y bueno, de la otra de atrás sería de 5000 centímetros cuadrados. Y que la temperatura en una de sus caras es de 150 grados Celsius, mientras que la otra temperatura de la cara del fondo sería 140 grados Celsius. Recordemos entonces que la expresión que nos comenta cuál es la cantidad de calor que circula acá, o que fluye de una cara a la otra por unidad de tiempo, es la conductividad por el área, por el espesor y por la diferencia de temperatura. Esa diferencia de temperatura es la diferencia de temperatura entre sus caras. De modo que, en este caso, esa diferencia de temperatura, como una está a 140 grados Celsius y la otra a 150 grados Celsius, sería de 10 grados Celsius. El área de las placas es de 0,5 metros cuadrados. El espesor era de 2 centímetros, 0,02 metros, y la conductividad, que es el dato entregado por la tabla, es de 79,5 watt por metro y grado Celsius. Entonces nos damos cuenta de que las unidades se van, tenemos esto y solamente nos entrega esto en unidades de watts, que tiene que ver con calor por unidad de tiempo o con energía por unidad de tiempo. Y entonces hacemos este cálculo que sería de 79,5 referente a la conductividad, la superficie que es de 0,5 dividido 0,02 nos entrega algo así como 1900
1987,5 watt. Esa sería la cantidad de calor que nos entrega o que fluye a través de la placa por cada segundo. O bien, como sabemos de la definición de la unidad, watt corresponde acá a joule por segundo. O sea, aquí están fluyendo 1987,5 joules por cada segundo.